Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Xiaomi P1 de 55 pulgadas, también conocido como L55M6-6ARG. Mientras observan este unboxing les menciono algunas cosas muy importantes y que quisieran saber acerca de este televisor. La primera es que viene con panel ADS. Aún así me parece que su rendimiento en escenas oscuras que van a ver más adelante en este mismo video no es tan malo como en general los paneles ADS tienen. Lo otro es que su sistema operativo es Android TV con Android 10. El espacio de almacenamiento total es de 16 GB, pero disponibles 12 GB, más que suficientes para casi cualquier persona. Redes Wi-Fi de 5 GHz si reconoce, tiene Bluetooth 5.0. Su GPU es una Mali G52MP2. Su memoria RAM es de 12 GB. El procesador es un MediaTek 9611. Su CPU es un CA55 de 4 núcleos, su sistema de sonido, la potencia es de 20 watts, debo decir que me impresionó mucho el rendimiento del sistema de sonido que van a poder juzgar por ustedes mismos al final de este video. Y en general, este Xiaomi me gustó mucho, la verdad ya he tenido experiencia con smartphones de esta marca y no he tenido problemas, de hecho me ha gustado muchísimo por su relación buena en cuanto a calidad-precio, y la verdad es que este televisor no se quedó atrás en ese aspecto. Este es lo que encuentran en la caja, la tarjeta de garantía, manual de usuario, algunas indicaciones para su primera instalación. La verdad es que este televisor es muy liviano. También por supuesto encuentran las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas, el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte lateral del televisor, y por supuesto el control remoto. Es un poquito grande para mi gusto, puede ser muy incómodo para una persona que tenga manos más pequeñas. A mí me queda digamos que justo, pero bueno, ya es cuestión de acostumbrarse. Tiene una buena cantidad de teclas, acceso directo para Netflix y Amazon Prime, por supuesto el asistente de Google que funciona muy bien, y teclas numéricas, y utiliza baterías desechables AAA. En cuanto a las entradas, cuenta por supuesto con la entrada para el cable LAN para internet, el puerto digital óptico, entradas compuestas, lo cual es genial para, por ejemplo, conectar una consola de videojuegos muy antigua, la conexión para la antena de aire, y en la parte lateral dos puertos USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0. Este televisor no tiene puertos HDMI 2.1, es un televisor de gama baja, lo cual se esperaba. Y sí tiene este puerto para auriculares, lo cual es genial porque la mayoría de televisores de otras marcas no lo incluyen y a algunas personas les puede resultar muy útil. Así los he visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 9,2 centímetros. Aquí en la parte central encuentran este botón que es para comandos básicos, y al ladito este otro que es para activar o desactivar la opción de recibir comandos de voz por micrófono. La instalación de las bases laterales es muy fácil. Lo único que de pronto no me gustó, me pareció un poquito tedioso, es que los tornillos entraron un poco forzados en ambas bases. No sé por qué, no sé si sus unidades les pase lo mismo, pero bueno, es cuestión de ser pacientes y de tener mucho cuidado para de pronto no ir a rodar o dañar la cabecita de los tornillos. Así los he visto desde su parte posterior. Los agujeros para poderlo instalar en una base de pared tienen una distancia entre ellos en vertical y en horizontal de 30 centímetros. El televisor vino con este plástico protector, probablemente algunas unidades o en algunos países no venga con él. Simplemente hay un aviso aquí en amarillo que dice que deben quitar este plástico con mucho cuidado, eso es todo. Este televisor me parece que tiene un diseño premium en el sentido de que sus marcos son muy delgados, como pueden notar. Sin embargo, el material de construcción es una especie de pasta. Ahí sí que no se siente muy premium, pero no se le puede pedir mucho teniendo en cuenta su precio, que es más o menos de 2.300.000 pesos colombianos, que al cambio van a ser más o menos unos $580. Y aquí está el botón del cual les hablaba, que sirve para activar o desactivar la opción de recibir comandos de voz por medio del micrófono en el control remoto. Así los he visto desde uno de sus laterales. No es un televisor muy delgado, su grosor máximo es de 9,2 centímetros, pero a mí la verdad eso no me importa porque no comprometieron su sistema de sonido. Me parece que es muy bueno en este aspecto y podría decirse que
está casi a la par de algunos televisores de gama alta en esta área. Voy a saltarme los pasos del primer encendido porque son muy aburridores, son muy fáciles de seguir y podrían hacer este video demasiado largo. Lo que les puedo decir es que el sistema operativo es muy fluido, sin embargo, en el primer encendido noté que se ralentizaba mucho y esto se solucionó simplemente apagándolo por varios segundos, volviéndolo a encender y listo, ya todo funcionó sin problema. También la búsqueda por medio de comandos de voz funciona también sin problema. Sirve también para buscar, por ejemplo, nombres de videos, series o películas dentro de las mismas aplicaciones. Todo va muy fluido, no es el televisor más fluido que existe en el mercado, pero por ser un televisor de gama baja o gama baja alta, es un televisor que la verdad tiene muy poquitas pegas o muy poco que reprocharle. Aquí estoy haciendo las pruebas de búsqueda con esta aplicación Netflix, utilizándolo para encontrar, por ejemplo, la serie Lucifer o el anime One Punch Man. Tengan en cuenta que no me aparecen la opción de reproducirlo en Ultra HD porque el plan que tengo con ellos no es el más costoso. Tengan en cuenta que si su plan con Netflix no es el más costoso, no van a poder reproducir contenido en Ultra HD. Tengan eso muy en cuenta porque a veces las personas se estrellan y piensan que es el televisor, pero no, es el plan. Aunque otras veces puede ser que la velocidad de descarga que tienen en cuanto al internet es muy poca para poder reproducir contenido en alta resolución. La función de compartir pantalla por supuesto está disponible. Este televisor cuenta con el Google Chromecast integrado. También se puede por medio de la aplicación Google Home o simplemente por medio de aplicaciones de terceros que cumplan esta función. Lo he ensayado solamente con dispositivos Android. No tengo dispositivos Apple para poder hacer las pruebas. No sé la verdad si pueda funcionar esta función, valga la redundancia, con dispositivos Apple. Y bueno, lo que no pude hacer funcionar, no sé si sea compatible, lo busqué por todos lados o alguna aplicación que me permitiera cumplir la función de Picture in Picture, no la encontré. Supongo que este televisor no es compatible con esta función o por lo menos no lo es aquí en Colombia. En cuanto a navegadores de internet, hay varias aplicaciones que cumplen esta función, ya es cuestión de que busquen y prueben a ver cuál les parece mejor. Yo simplemente hice la prueba con la primerita que me salió, que es esta del icono amarillo. Y pues bueno, la verdad es que me funcionó muy bien. Aquí escogen cuál motor de búsqueda quieren utilizar, les aparecen estas tres opciones con este navegador de internet. Me permite por supuesto la búsqueda por medio de comandos de voz. Aquí estoy buscando la página Anime FLV, que es una página de anime que utilizo frecuentemente, pero pues hay varias, solamente hice la prueba con esta página. Ya es cuestión, usualmente como es Android, yo diría que puede funcionar con prácticamente todas las páginas, ya que Android está arraigado a Google, entonces creería que no habría problema. Simplemente si en algunas va a aparecer publicidad. Aquí por ejemplo al querer darle play a este capítulo de anime me aparece esta publicidad y lo malo es que el cursor como que se desaparece y no puede cerrarla. Simplemente le di clic a la flechita del botón atrás y listo. Como que cerró de forma automática, le pueden dar play, agrandarlo, retrocederlo. Entonces, como les digo, es cuestión que prueben con cada uno de los navegadores de internet y con cada una de las páginas web de su gusto. Quiero ahorita ir con el apartado gaming. Esta prueba la hice con la Xbox Series X. Simplemente quiero decirles que aquí con el primer encendido les van a aparecer muchas limitaciones, entre ellas que no permite activar el HDR de forma automática, ni el HDR10 Plus, ni tampoco el modo automático de baja latencia. Aquí también se van a encontrar con un montón de limitaciones, pero ojo que esto se puede solucionar de esta manera. Lo que deben hacer es simplemente aquí el botón Settings, irse a HDMI y colocarlo o bien en HDMI 2.0 o en HDMI 2.1, porque de fábrica viene en HDMI 1.4. Y aquí entonces vamos a ver que en modos de video ya entonces se activan las funciones que faltaban. Lo único que no permite este televisor son frecuencias de actualización variable, es decir que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Entonces acá cuando vemos en detalles de TV todo está activado excepto pues el 4K a los 120 Hz, porque este televisor no soporta como tal puertos HDMI 2.1. Sí soporta los 120 Hz, pero en 1440p. Aquí lo pueden entonces corroborar.
Sin embargo, si bien aquí entonces haciendo la prueba al cambiar la resolución a 1440p y la tasa de actualización a 120 Hz, sí lo permite, pero extrañamente no lo permite en 1080p ni en 720p y por supuesto pues tampoco en 4K, porque si bien dice tener puertos HDMI 2.1, esto es un tecnicismo porque el canal de retorno de audio mejorado es algo que también soporta el HDMI 2.0. Entonces, bueno, por lo menos Xiaomi no publicita ese televisor como si sí tuviera los 120 Hz en 4K o el HDMI 2.1 a full capacidad, como de pronto otras marcas lo hacen, pero que no soportan los 120 Hz en 4K ni tasas de refresco variables, que son las dos cosas más importantes de la tecnología HDMI 2.1. Tengan en cuenta que cuando se quiere cambiar de pronto el HDMI 1.4 del HDMI 1.4 al HDMI 2.0 o 2.1 mientras está con un juego activado, puede pasar eso de que la pantalla se vuelva así como verdosa, pero se soluciona fácilmente, así que de pronto si les pasa, no se asusten. Al parecer podría que sea un problema de software que probablemente más adelante con alguna actualización pudieran solucionar, pero no me parece algo alarmante. Y bueno, para poder que el Dolby Vision y el Dolby Vision para gaming se puedan activar, deben colocarlo o bien en HDMI 2.0 o bien en HDMI 2.1. Aquí entonces otra cosa que he notado es que a veces al cambiar entre estos Dolby Visions, modos de Dolby Vision del modo juego, a veces se nota también verdosa o simplemente no se notan como los cambios que deberían ser perceptibles, pero cuando se vuelve y se intenta sí se cambia la configuración como tal. Entonces de pronto no es tan óptimo este televisor en este aspecto de que la calidad gráfica cambie con cada uno de estos modos juego con la tecnología de HDR Dolby Vision. Sus tiempos de input lag no los conozco y tampoco tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero por lo menos en la práctica se siente muy bien, no tengo quejas al respecto. Probablemente su promedio sea de 10 milisegundos, que es más o menos el promedio actual de televisores de gama baja, media y aún algunos de gama alta. Puede tener un rendimiento en este aspecto más que suficiente aún para algunos gamers exigentes. Miren, el rendimiento gaming de este televisor me gustó mucho. Recuerden que la prueba la estoy haciendo con una Xbox Series X. En cuanto a calidad gráfica, responde muy bien, la fluidez también es muy buena. Este televisor cuenta con una tecnología conocida como MEMC, Motion Smooth, Motion Estimation, Motion Compensation, que funciona muy bien no solamente al conectar algún dispositivo a un puerto HDMI, en este caso por supuesto tengo la consola, sino también al observar aplicaciones de streaming nativas del televisor. Ahorita van a ver la prueba. Este Xiaomi me sorprendió mucho en este aspecto porque tiene un mejor rendimiento en comparación a otros televisores con Android TV que he probado hasta ahora. Y bueno, recuerden que este televisor no soporta los 120 Hz en 4K, los 120 Hz sí lo soporta en 1440p, pero extrañamente no en 1080p, no sé por qué. No soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aún así me parece, como ya mencioné, su calidad gráfica, manejo del movimiento y fluidez en general en este apartado gaming es muy bueno. Entonces miren, esta aplicación en este caso es YouTube. También he hecho las pruebas con Netflix y funciona muy bien. No hay efecto así, por lo menos no molesto ni muy perceptible en cuanto a tartamudeo o vibración. Este televisor en cada uno de sus modos de imagen arroja muy buenos resultados. Cuando en la escena hay mucho barrido de cámara o mucho movimiento, simplemente aquí en suavizado de video en estándar usualmente hace el mejor trabajo, pero también de acuerdo a cada modo de imagen pueden probarlo en otro parámetro de este suavizado de video, ya sea por ejemplo en claro o en suave, o simplemente lo pueden apagar porque a veces cuando el contenido tiene muy poquitos FPS o fotogramas por segundo sí que conviene desactivarlo para que el rendimiento sea mejor. Aquí miren entonces que con este modo película lo he apagado y sí que se nota muchísima vibración en este barrido de cámara, lo cual es muy molesto, o por lo menos para mí lo es, y sé que para muchísimas personas también lo es. Simplemente entonces aquí vuelvo y coloco el suavizado de video en estándar, vuelvo a hacer la prueba con este barrido de cámara para que puedan notar la gran diferencia. Se nota muchísimo más suave y sin ese efecto feo de vibración.
Algo que de pronto no me gustó mucho es que cuando vemos contenido a través de aplicaciones de streaming, para poder acceder a los modos de imagen u otro tipo de configuraciones, hay que hacer todos estos pasos. Puede que no sea algo ultra tedioso, pero si en otros televisores se puede acceder de forma más rápida a las configuraciones de imagen. Y me parece una lástima que no funcione como funciona al conectar, por ejemplo, esta consola a algún puerto HDMI, que se pueda acceder de una forma más fácil y rápida, de esta manera que están viendo, a la configuración de imagen o la configuración de sonido. Me gustaría que Xiaomi añadiera esta función por medio de actualizaciones de software también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, porque hace todo mucho más fácil. Ahora bien, en cuanto a colores, este televisor tiene poco o casi nada que envidiar a otros televisores de otras marcas. En este caso, este contenido es en SDR o rango dinámico estándar, o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Aquí pueden entonces observar los resultados en cuanto a colores con cada uno de sus modos de imagen. Eso sí, su cantidad de brillo no es muy alta, pero los televisores de gama baja, el promedio es de 300 nits. Este televisor tiene 300 nits tanto en SDR como también en HDR, y con el modo juego alcanza los 302 nits. Si son amantes a televisores con altas cantidades de brillo, deben irse al menos por uno de gama media, que puede costar un poco más, que tenga por lo menos 400 nits en HDR. Recuerden, este alcanza hasta 300 nits en HDR o alto rango dinámico. Aún así me parece que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona, teniendo en cuenta su relativo bajo precio y todas las prestaciones que tiene. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma, HDR10 Plus y también Dolby Vision. La uniformidad de colores grises de este Xiaomi P1 me pareció muy buena. No es perfecta, pero por lo menos es mucho mejor en comparación a televisores de otras marcas que pueden rondar el mismo precio de $580 o uno similar. El efecto de pantalla sucia, por supuesto que está ahí, puede ser algo notorio, sobre todo con este fondo gris. Pero al ver este tipo de contenido donde en pantalla prima un solo color o la gama de este color, en este caso este es el videojuego PES 2021, me parece que el efecto de pantalla sucia es casi imperceptible, o por lo menos yo no lo noto o no me parece algo molesto. Sí que los bordes se notan un poquito sombreados, pero en otros televisores también, y de hecho podría ser mucho peor. En este me parece que es muy tolerable y podría de hecho pasar desapercibido. Este es el videojuego Call of Duty Warzone, y como pueden notar, tampoco el efecto de pantalla sucia es perceptible aquí con el azul del cielo, o por lo menos yo no lo noto. Díganme si ustedes lo pueden percibir. Yo la verdad no lo puedo notar. Me parece que no es algo molesto. No habría problemas, por ejemplo, al observar deportes, que es en donde la gran mayoría de personas pueden encontrar molesto, cuando pueden percibir manchas provocadas por el efecto de pantalla sucia, que, vuelvo y repito, en este televisor con contenido normal pueden ser prácticamente imperceptibles. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que accedan a algunos beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían que si el video les gusta le den clic al botón like y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, este televisor, en cuanto a uniformidad de colores negros y los efectos clouding y de resplandores o sangrados de luz, me parece que a pesar de que tiene panel ADS, no tiene tan mal rendimiento en esta área. Por supuesto, esos efectos se pueden notar, pero se notan con mucha menor intensidad en comparación a otros televisores también con paneles ADS de esta misma gama o por un rango de precios similar. De hecho, me atrevería a decir que en esta área tiene un comportamiento similar aún en comparación con algunos televisores que tienen paneles VA. Y es que con videojuegos también pueden encontrar resultados muy parecidos a cuando se ve otro tipo de contenido también con escenas oscuras. Este es el videojuego Destiny 2, que tiene 4K y HDR o alto rango dinámico. En algunas partes la cámara con la que grabo exagera esos efectos, pero en la vida real, como les digo, me parece que son muy tolerables para la gran mayoría de personas, teniendo en cuenta, repito, que tiene panel ADS y que se supone
que ese tipo de paneles tiene peores resultados en esta área de colores negros y de mostrar más efecto clouding y de resplandores en comparación a televisores que tienen paneles VA. Sus ángulos de visión, por supuesto, gracias a su panel ADS, son buenos con cada uno de los modos de imagen. Por supuesto, cuando el ángulo de visión es muy amplio, en algunas partes podría llegarse a notar el efecto de resplandores o sangrados de luz, pero es muy poquito, muy bajito. Digamos que es algo normal y pasa en la mayoría de televisores, ya sea que tengan paneles PLS, ADS, IPS o VA. Aquí, por ejemplo, no se notan ya que hay más color en la escena, o por lo menos un color blanco y azul. Repito, los ángulos de visión son muy buenos, lo cual es genial y es una de las grandes ventajas de televisores con paneles ADS, IPS o PLS. Su manejo de los reflejos es decente, por lo menos con los modos de imagen estándar y vívido. Esto es gracias a su panel ADS, sin embargo, como tiene una una no tan alta cantidad de brillo, recuerden en SDR y en HDR 300 nits, no es que tenga el mejor rendimiento en esta área, pero tampoco es que sea terrible. Es un televisor que puede ser muy decente para disfrutar en una habitación que tenga mucha iluminación, y ya vieron que también puede ser muy decente para una habitación oscura porque los efectos de clouding y resplandores no son tan brutales. En cuanto al escalado de imagen, este Xiaomi P1 no se queda atrás. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tiene 480p de resolución, se podría notar mucha pixelación y podría ser molesto para algunas personas. Si el contenido tiene 720p o HD, la pixelación no es tan notoria, es levemente perceptible y podría ser tolerable para la gran mayoría de usuarios. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen de este Xiaomi me pareció muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K, eso nunca va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, me sorprendió mucho que este Xiaomi arrojara temperaturas tan bajas, porque también por supuesto lo utilicé con videojuegos. Y la verdad es que es el primero que veo que la temperatura puede bajar o puede llegar hasta los 29 grados Celsius, lo cual es genial. No van a sentir calor al acercarse a su pantalla, entonces me parece algo muy bueno. Y yo diría que esto se debe principalmente a que, como no es tan delgado, su sistema de ventilación está en la parte de atrás. Aquí por supuesto arroja más calor. Es obvio que por algún lado debe sacar ese calor. Lo bueno es que no se transmite ese exceso de calor a la pantalla como si en otros televisores ultra delgados. Entonces me parece algo genial por parte de esta marca. Ya en cuanto a sonido, ya mencioné al principio que este televisor tiene una potencia de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. Su rendimiento, el cual van a poder juzgar en algunos segundos al final de este video, me pareció excepcional. De hecho, también me hizo acordar, al igual que el Nano 85 de LG, al buen rendimiento de sonido que tenían, por ejemplo, el LG SM9000, el B9, y aún me parece comparable con el rendimiento que tienen los OLED CX y C1. Por lo menos eso fue la impresión que tuve. De pronto no es tan perfecto si una máquina analiza el rendimiento, pero por lo menos a mis oídos y a mi cerebro le gustó mucho la potencia, la fidelidad y los bajos del sistema de sonido de este Xiaomi P1. Si me preguntan si recomiendo este televisor, la verdad es que sí, por muchas cosas que pudieron ver a través de este video. Más adelante por supuesto lo compararé con otros televisores de Samsung, de LG, de Xiaomi, también de TCL, para que ustedes puedan decidir cuál les conviene más de acuerdo a los resultados que noten en pantalla. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no y por qué.
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que de esta forma también me apoyen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Les invito entonces para juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV 4K Xiaomi P1 de 55 pulgadas. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees.